Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Buenas noches, hermanos. En esta noche, pues, quiero darles la bienvenida especial a todos, pero muy especialmente a los hermanos visitas en este día, y luego después a los hermanos de la congregación perteneciente a esta iglesia. En esta noche vamos a estudiar el segundo tema. Y el segundo tema, ¿verdad?, aparece con nombre ahí en pantalla. Pero antes de iniciar nuestro estudio, hermanos, siempre tenemos que pedir la bendición del Señor para que Dios verdaderamente nos bendiga este estudio y se pueda entender. Entonces vamos a orar, vamos a arrodillarnos los que podamos. Querido Padre Celestial, muchísimas gracias en esta noche, porque es un privilegio doblegar nuestras rodillas aquí en tu casa de adoración. Gracias, Señor, porque nos has traído aquí a todos, muy especialmente a las visitas. Hermanos que quieren oír tu palabra, permite pues que esta palabra de hoy no salga vacía, no quede vacía, sino que llene los corazones y que tu Santo Espíritu sea el que motive esas mentes, esos corazones. Ayuda pues para que tu palabra sea vida espiritual. Permite pues que el Espíritu Santo en esta noche sea el invitado especial, sea el instructor de esta noche. Permite pues que esa palabra pueda compenetrarse en nuestros corazones. En Cristo Jesús te rogamos y te pedimos esto. Muy interesante, hermanos, en este segundo día, ¿verdad? El día de ayer, como se mencionó a la hora de la entrega de premios, se llamaba el tema el sábado y la creación. El día de hoy, en el segundo día, se llaman antecedente y promulgación del sábado. Ayer nosotros nos dábamos cuenta, ¿verdad?, de que el sábado tiene su origen en la creación. Tuvo su origen en el Edén, allá cuando Dios hizo la creación. Y ayer se demostró que muchas teorías erróneas acerca del origen del sábado ayer quedaron verdaderamente corregidas con el estudio de ayer, porque habían teorías que dicen de que el sábado fue promulgado en los días de Moisés, fue promulgado en el monte Sinaí por primera vez, pero ayer fue un hecho demostrable ayer de que el sábado fue promulgado unos 2500 años antes de que existieran los israelitas, antes de que fuera promulgado en el Sinaí. El título de hoy es muy interesante.
El título de hoy tiene un contenido también muy especial, y donde dice antecedente y promulgación del sábado. Porque vamos a hablar ahora de la promulgación, ¿verdad?, del sábado primero, cuando fue proclamado en el Sinaí, a través del pacto que Dios hizo con una nación que fue Israel. Fue promulgado, pero no por primera vez, sino fue promulgado a través de tablas de piedra y a través de leyes escritas en libros, como eran la santa ley de Dios y las leyes ceremoniales y civiles. Todo conformaba el pacto, pero la base del pacto, que más adelante vamos a señalar, eran los 10 mandamientos, como lo decíamos ayer. La palabra antecedentes es muy importante analizarla. Antecedente a la promulgación del sábado en el Sinaí, quiere decir el tema. Quiere decir que antes que el sábado fuese promulgado por Moisés en el Sinaí, existieron antecedentes antes de esa promulgación, es decir, que existieron hechos que se dieron, los cuales registraban, y están registrados en la Biblia, y nos dicen de que el sábado existió mucho antes del Sinaí. Y estos hechos son muy trascendentales, que hoy los vamos a estudiar, algunos de ellos, ¿verdad? Y vamos a ir, digamos, un poquito de retroceso en la historia del Sinaí, del tiempo de Moisés hasta la creación. Vamos a ir a hacer una mirada retrospectiva, ¿verdad? O decir, para atrás, porque tiene que ver con hechos antecedentes o hechos anteriores a la promulgación del día de reposo. Para ello vamos a comenzar estudiando en el libro de Éxodo, en el capítulo 19. Quiero decirles que en el capítulo 19 del libro de Éxodo habla del pacto que Dios hizo con el pacto que Dios hizo en el Sinaí, ¿verdad? El capítulo 20 habla en sí de los 10 mandamientos. Entonces, el 19 ahí habla y se establece lo que es el pacto que Dios hizo con la nación. Ahí tenemos los primeros versículos, 5 primeros versículos están registrados. Por ejemplo, tenemos el versículo 1. El versículo 1 dice allá arriba: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí, arriba. Después en el versículo 2 dice que habían salido de un lugar que se llamaba Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Esa es la lectura bíblica. Y acampó Israel delante del monte. Sigue el verso 3 y aparece Moisés. Y Moisés subió, dice, a Dios allá al monte. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirá a la casa de Jacob y anunciará a los hijos de Israel. El verso 4, siguiendo, ¿verdad?, la lectura bíblica: vosotros visteis, le dice a los israelitas, lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Versículo 5, que ya lo mencionamos ayer, el 5 y el 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ¿verdad?, dice que vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Qué interesante, porque este versículo 5 anuncia el pacto. El versículo 5 anuncia el pacto que Dios hizo con la nación judía, con la nación israelita, pues. Nosotros podemos ver en esa grafiquita, esa lámina, algo muy interesante, algo ilustrativo. Podemos ver que entre la creación que estudiábamos ayer, que fue en el Edén,
y la promulgación de la ley en el Sinaí, hay aproximadamente un tiempo de 2500 años. Es muy interesante. Y según la cronología bíblica, la creación ocurrió más o menos, ¿verdad? Unos 4000, aproximadamente, unos 4000 años antes de que viniera Jesús a esta tierra. Es importante tener en mente esos datos, por cuanto en este tiempo, de estos 2500 años, antes de que el sábado fuera promulgado junto con la ley en el Sinaí, en tablas de piedra, y vamos hoy a estudiar que durante este tiempo hacia atrás, ya el hombre guardaba el sábado, la nación de Israel y otros personajes que no eran israelitas, ¿verdad? Hasta llegar a Adán, que ayer demostramos que Adán guardó el sábado. Vamos a ver entonces, partiendo, qué ocurrió en el Sinaí. Ayer mencionábamos un poco. Y decíamos el día de ayer que en el Sinaí ocurrió el pacto, que ya lo mencionamos hace poco, y vamos a repetir el verso 5 y el 6, que es interesante agregarle el 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, dice, y guardares mi pacto, le dijo a Israel que iba a ser su especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel? Bueno, yo quiero hacer un pacto con ustedes, y si ustedes guardan mi pacto, pues ustedes van a ser especiales para mí. Van a ser un tesoro especial. En otros versículos que son afines a esto, por ejemplo en Deuteronomio 7:6, ¿verdad? Deuteronomio 14:2 también menciona de que Dios le dijo al pueblo de Israel que era un pueblo único. Así le dice, que era un pueblo especial sobre todos los pueblos. Entonces le dije, si ustedes me obedecen, está tratando de decir en otras palabras, traduciendo esas palabras a nuestro lenguaje, si ustedes me obedecen, ustedes van a ser mi especial tesoro. En otras palabras, si ustedes me obedecen, ustedes van a ser mis joyas preciosas, quiso decirle Dios. Y eso es para cada uno de nosotros hoy, si le damos una aplicación. Ahora Dios no le habla a una nación, nos habla a cada uno de nosotros. Entonces este mensaje es para nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer un pacto con Dios. Y ese pacto está basado en la obediencia, ¿verdad? Bien. Continuando, ¿verdad? A través del estudio, ya mencionábamos que en Deuteronomio 4:13 habla, dice que Jehová declaró su pacto, que acabamos de mencionar ahorita en Éxodo. Jehová os declaró su pacto, el cual os mandó a poner por obra. ¿Y cuál es el pacto? Ahí lo menciona el verso. Los 10 mandamientos. ¿Y a dónde lo escribió ese pacto? ¿Y cómo lo escribió ese pacto? Con tinta, con sus dedos. Dios lo escribió con su dedo. Escribió, ¿verdad? Las leyes, ¿verdad? Escribió esa base del pacto. Ahí tenemos los 10 mandamientos representados en la tabla, un resumen, ¿verdad? Un resumen. Ahí están los 10 mandamientos y aparece el cuarto mandamiento. Están las palabras en resumen del cuarto mandamiento y aparecen los 10 mandamientos, bíblicamente. Bíblicamente. De Éxodo 20. No son mandamientos que han sido adulterados y han sido cambiados, ¿verdad? Sino que son mandamientos originales de la Biblia. Pero vamos a tratar, no vamos a hablar en sí de todos los mandamientos, estamos tratando el tema, ¿verdad? En el contexto especial es sobre el sábado. Entonces tenemos que irnos al cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento data en Éxodo 20 del 8 al 11. Y miremos qué interesante estas palabras. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Me paro ahí un poquito. Ayer investigábamos, en el estudio de ayer, que decíamos que el séptimo día era el día de reposo, ¿verdad? Y ayer quedó demostrado, ¿qué quedó demostrado ayer? ¿Cuál era el séptimo día?
sábado. Entonces, ¿qué está tratando de decir Moisés, verdad? Dios, a través de Moisés, cuando dice acuérdate del día de reposo para santificarlo, acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo al estudio de ayer, ¿verdad? Que ya investigamos, ayer hicimos la investigación y supimos que el séptimo día era el sábado, no hay otro. Pero dice algo muy interesante, ¿verdad? El mandato, el mandamiento, dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra, ese es el mandato, más el séptimo día dice reposo para Jehová tu Dios. Estudiamos bien ayer la palabra reposo. Y da el mandato, dice que no haga en él obra alguna, no trabajes tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Y el verso 11 es interesante, que ayer lo estudiábamos también. Y el verso 11 da un resumen del sábado que lo menciona en la creación. Dice, porque en 6 me dirige a la creación, me señala la creación, me señala el verso 11 el origen del sábado, porque me manda a la creación. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Ayer miramos que sí, ¿verdad? Quedó demostrado que en 6 días hizo Dios la creación, pero el séptimo día dedicó una obra especial que era la obra de reposo. Entonces dice, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Las 3 razones que hoy hicieron la pregunta el hermano, las 3 razones de por qué debemos de guardar el día de reposo. Bien, pero no vamos a estudiar el mandato en sí, el significado, sino lo que queremos estudiar es los antecedentes, ¿verdad? Antecedentes de esta promulgación de la ley de Dios y ahí incluido el sábado. Lo más interesante, relevante para nuestro estudio esta noche, partiendo de estos versículos, se encuentra en el verso 8. Y dice el verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate. Y la palabra más relevante y más importante y que merece un estudio cuidadoso y minucioso es la frase acuérdate. ¿Qué implica esa frase? Es un recuerdo de algo, es un recordatorio. Es como que 2 personas platiquen algo en un día, digamos un martes. Planifican, por ejemplo, vamos a hacer obra misionera, por ejemplo. Se planifica, digamos, un domingo. Bueno, el martes, recuerden, vamos a ir a hacer obra misionera a tal sector. O el miércoles, digamos. Entonces quiere decir, y encontramos a la persona en algún lugar que andaba ahí el lunes, acuérdese, recuerde que el miércoles vamos a ir a hacer la obra misionera. ¿Verdad? Esa frase, acuérdate, es un recordatorio. Está recordando algo que se había dicho, que se había planteado, que se había acordado, ¿verdad? Entonces, ¿y qué implica eso en cuanto al contexto del sábado? Acuérdate. Significa que el sábado ya era conocido. El sábado era conocido, hermano. Eso está implicando esa frase, acuérdate. Recordemos algo, ¿verdad? Esto está ocurriendo en el Sinaí, exactamente 2500 años después de la creación. Y ahí está diciendo, en el mismo mandamiento, acuérdate del día de reposo del sábado para santificarlo. Bien, entonces ahora vamos a mencionar, porque esa frase acuérdate engloba un sinnúmero de circunstancias que nos hace retroceder en la historia desde el día de la promulgación del Sinaí para atrás. Y vamos a ver el hecho, ¿verdad?, relevante que ocurrió cuando iban por el desierto antes de llegar al Sinaí, cuando Dios le derramó maná al pueblo de Israel. Vamos a hablar un poquito de eso porque está ligado al sábado. El maná y el sábado, la caída de maná al pueblo de Israel, que era una comida, ¿verdad?, que Dios le enviaba, comida celestial, ¿verdad? Dice la Biblia, pan de ángeles, comida de ángel, ¿verdad? Esa comida se la enviaba a Dios,
pero esa comida también, o ese maná, tuvo que ver algo con el sábado. Eso es lo que vamos a tratar en este momento. En Éxodo 16 habla de ese hecho del maná, ¿verdad? De ese milagro, porque es un milagro que caiga comida, eso es un milagro, no es un hecho común y del cielo. Éxodo 16 se refiere al momento, ¿dónde está registrado eso? En Éxodo 16, se refiere al momento cuando Dios le dio maná al pueblo de Israel en el desierto de Sin. Ese dato es relevante, lo vamos a remarcar bien. En el desierto de Sin fue el lugar, así se llamaba el desierto, donde Dios le derramó el maná al pueblo de Israel. Pero, ¿qué tuvo que ver, qué trascendencia tuvo que ver ese maná? Ese maná, por medio de ese milagro, Dios le recordó el sábado al pueblo de Israel. O sea, ese hecho trascendental de la caída de maná hizo al pueblo de Israel, permitió que Dios le recordara la observancia del sábado, que tenían que guardar el sábado. Pero hay una pregunta. Van todavía por el desierto, no han llegado todavía cuando hacen el pacto en Éxodo 19, porque estamos en Éxodo 16 y el pacto en Éxodo 19 y los mandatos son en Éxodo 20. Todavía no han llegado a Israel. Hoy vamos allí al desierto de Sinaí, todavía no han llegado. Pero en ese desierto de Sin, que es un poco antes de llegar al Sinaí, que lo vamos a presentar más adelante con una laminita, ahí Dios les dice, a Dios les recuerda por medio de ese milagro el sábado, y les dice, hay que guardar el sábado. Por eso es la frase acuérdate, porque era de conocimiento el sábado de los israelitas, aún antes de que no habían sido escritos en las tablas de piedra. Por medio de ese milagro, dice, por medio de ese incidente, Dios les enseñó en términos concretos cuán importante consideraba el sábado, que vamos a mencionar los versículos bíblicos. Este hecho ocurrió exactamente, vamos a ver cronológicamente, un mes antes de haber salido de Egipto. Un mes, ¿verdad? Un mes después de haber salido de Egipto, disculpa. Y 15 días antes de llegar al Sinaí aproximadamente. Algunos datan 20 días, la tradición, pero nosotros lo vamos a dejar ahí en 15 días como 2 sábados. Ahí aparecen los versículos bíblicos, números 33:3, que lo vamos a reflejar más adelante, a mencionar. Éxodo 12:37, Éxodo 16:1, que también lo vamos a mencionar. Ya mencionamos Éxodo 19:1. Miremos Éxodo 16:1, capítulo 16 de Éxodo. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 16? Que ahí está hablando en el contexto del maná y del sábado. Partió luego de Elim, un lugar, toda la congregación de Israel, de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin. ¿A dónde está el desierto de Sin según el versículo? Que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Yo creo que se puede ver un poquito por ahí, ¿verdad? Ahí está Elim registrado. Y creo que por ahí está el desierto de Sin y el Sinaí. ¿Ves? Como dice la Biblia, el desierto de Sin está entre Elim, un lugar que pasó el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Tenían un mes de haber salido. Y el monte Sinaí, como lo describe la Biblia, entre esos dos lugares, o el desierto de Sinaí. Versículo 2, Éxodo 16:2. ¿Qué dice Éxodo 16:2? Y toda la congregación de los hijos de Israel, ahí vino la murmuración. Y dice que comenzaron ellos, ¿verdad? Siguen el relato bíblico, a pedir carne. Ya les había acabado la comida. Queremos carne. Y comienzan a murmurar contra Moisés y contra Dios. Que los dejaran morir en el desierto, que ya no aguantaban, que mejor se regresaban a Egipto, y comienzan aquel sinnúmero de murmuraciones. Entonces Dios les dijo, bueno, no tienen comida, yo les voy a dar comida. Y entonces Dios les dice que le iba a hacer llover comida del cielo. Bueno, les voy a dar de comer pues porque están hambrientos, es verdad. Pero no les voy a dar tanto lo que ustedes dicen, ¿verdad? Aunque les dio, dice ahí, por un tiempito, un día, dice, carne ahí,
porque como ellos estaban en ignorancia, por un día. Pero ese no es el contexto, ¿verdad? Entonces, llueve el pan del cielo, cae, ¿verdad? Va a caer durante un tiempo. Dice la Biblia en ese capítulo que durante 40 años Dios derramó maná del cielo. Dios le dio de comer a Israel cuando andaba en el desierto, en la peregrinación, 40 años maná. Bien, ahí también tenemos otra ilustración de un mapa ahí más o menos ahí, ¿verdad? Por los lugares de donde salió Israel, ¿verdad? Los lugares Ramesés, que queda en Egipto, Sucot, ¿verdad? Y después viene a Mara, de la agua amarga, después llegó a Elim, después llegó al desierto de Sin, está más claro, y después al final al desierto de Sinaí. Recordemos que en el desierto de Sinaí es donde se promulga la ley, Moisés, las tablas de piedra, ¿verdad? Pero en el desierto de Sin, 15 días antes aproximadamente, ¿verdad? Aproximadamente, Dios les recuerda por medio del milagro del maná el sábado. Quiere decir que Dios hace mención del sábado sin haber dado las tablas de la ley a Moisés. Quiere decir, nos está diciendo con esto que el sábado existía antes de que fuera escrito en las tablas de piedra. Mire qué sencillo este razonamiento. No necesita muchas ideas. Si Dios le está diciendo tiempo antes de que llegaran al Sinaí, de que se hiciera el pacto, de que se escribieran las tablas, Dios, los mandamientos y escribiera el sábado, quiere decir que el sábado existía antes del Sinaí. No es un razonamiento sencillo, que la misma Biblia lo da. Miremos algo interesante que mirábamos en el mapa, el recorrido y este recorridito es muy interesante también a la hora de evaluar, digamos, el recuerdo, el recordatorio del sábado antes del Sinaí. Número 33.3, que lo mencionábamos, dice de que Ramesés, ¿dónde quedaba eso? En Egipto. De Ramesés, en otras palabras, de Egipto, un lugar salieron, mantengamos en mente eso, salieron el mes primero. En el mes primero, a los 15 días. O sea, que el pueblo de Israel salió 15 días del mes primero, llamado en ese tiempo el mes de David, más o menos es primavera, ¿verdad? Salieron. No queremos estar tantos detalles. Pero después dice que llegan al desierto de Sin, en el otro escrito. ¿Qué día llegaron? Dice, a los 15 días del segundo mes. Pregunto, ¿cuánto tiempo hay, de acuerdo a esos dos datos, entre 15 días del primer mes y 15 días del segundo mes? ¿Cuánto tiempo exactamente? Un mes. Es como que digamos ahora, pues, ahora en este tiempo, ¿cuánto hay del 15 de enero al 15 de febrero? Un mes. Un ejemplo, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto tenía Israel cuando llegó al desierto de Sin, de transitar por el desierto después que salió de Egipto? Un mes. ¿Y en cuánto tiempo llegó? Porque ahí está el otro versículo que lo acompaña, vale la pena mencionar. Al Sinaí, en el mes tercero. Hay una cronología ahí, hermanos, si lo vemos. Aquí hay una cronología. Hay hechos sucesivos, ¿verdad? Que esa cronología la vamos a ilustrar en ese pequeño bosquejo. Ahí está ilustrada y lo vamos a ver mejor. Ramesés, Egipto, ¿no? Salieron, dice, a los 15 días del mes primero y aquí llegaron a los 15 días, según Éxodo 16:1, del mes segundo. O sea, un mes después de haber salido de Egipto, Dios les derrama el maná. Dios hace el milagro del maná, pero conjuntamente les recuerda el sábado. Dice, bueno, hay que guardar el sábado. Y viene la pregunta interesante. No han llegado al Sinaí. Aproximadamente 2 sábados después, ¿verdad? Llegaron al Sinaí. ¿Qué nos está diciendo esto? Que antes de que la ley fuera promulgada allá a través de Moisés en el Sinaí, los israelitas aquí en el desierto guardaron 2 sábados. Qué interesante. Entonces, hermano, aquella teoría, aquella interpretación errónea de hoy, ¿verdad?
de muchos religiosos de otras iglesias, me disculpan si hay hermanos, porque hay hermanos que son sinceros de otras iglesias, pero que tal vez los que los dirigen, los teólogos de esas iglesias han interpretado mal esto de la ley y del sábado, han dado mala interpretación cuando han dicho de que la ley fue promulgada por primera vez y el sábado en el Sinaí, y por eso se lo aplican que el sábado es para Israel, el sábado es para los judíos, y que la ley era para solo los judíos. Pero aquí estamos viendo cronológicamente hechos relevantes, antecedentes ante la promulgación. Estamos viendo que aquí, solo para mencionar, de esta distancia que hay aquí, 15 días entre el de los dos desiertos, Israel guardó 2 sábados. 2 sábados. ¿Verdad que es interesante? 2 sábados. Sigamos con el relato de Éxodo 16, 22, porque hay algo que ver ahí más todavía. Bueno, para contarles el relato rápido así, porque hay hermanos que no han leído esos capítulos, posiblemente los visitas que estén aquí. Dice que el relato del capítulo 16 de Éxodo con respecto al maná y el sábado, dice que Dios le prometió pues que el maná lo recogieran cuando Dios lo mandaba por la mañana, en la madrugada, lo recogieran todos los días. Fíjense bien hasta dónde vamos a llegar. Pero había un día en la semana, había un día que no lo iban a recoger. Vamos a ver el relato bíblico. Todos los días menos uno. Es decir, eran 6 días que iban a recogerlo, pero había un día que no lo iban a recoger, que era el 7º día, sábado. Dios no enviaba maná el sábado a Israel. Mire qué trascendencia es esa, qué lección y qué mensaje para nosotros este. Ayer estudiábamos la santidad del sábado. Entonces miremos, hermanos, dice que hay algo maravilloso, otro milagro. Todos los días, los primeros 5 días, como que digamos hoy de lunes a jueves, por ejemplo, ¿verdad? De domingo a jueves, perdón. Los primeros 5 días recogían su porción de maná y Dios le había dicho que se lo tenían que comer ese día y que no lo dejaran para el siguiente día porque se le iba a gusanar. Y era cierto, muchos experimentaron eso. Pero Dios le dijo, bueno, el 6º día, como no les voy a dar maná el sábado, 7º día, les voy a dar doble el viernes. Ahora pues digamos el viernes, el 6º día, para que lo guarden. Y eso que se guardó de viernes a sábado, 6º día, no se agusanó. ¿No es un milagro del poder de Dios? Leamos los versículos. En el 6º día recogieron doble porción de comida. Ya aparece registrado. Y vamos al 23, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, que esta parte es la más interesante. Mañana, está hablando en el 6º día, como que digamos hoy viernes, traducido. Y les dijo Jehová, se lo dijo directamente a Moisés, le dijo. Y les dijo a Israel, esto es lo que ha dicho Jehová, Moisés. Mañana es el santo, oiga bien, el santo. Ayer estudiábamos la santidad en la creación, el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, lo que va a cocinar, cocinar hoy, porque mañana no vas a hacer nada, les dice. Ustedes no van a hacer nada mañana, ningún trabajo, ni siquiera van a recoger maná, ni siquiera. Guardarlo para mañana, dice. Sigue el relato. Versículo 24, y lo guardaron hasta mañana, según el mandato, ¿verdad? Y el 25 dijo Moisés, ya estando en sábado, comerlo hoy, estando en sábado, porque hoy es el día de reposo para Jehová, y hoy no lo hallaréis en el campo. 6 días lo recogerás, dice, mas el 7º día es de reposo, no lo va a hallar en el campo. Y aconteció, como siempre, los desobedientes, siempre habemos desobedientes, que algunos salieron a recoger, dice, y no lo hallaron. Pero viene el versículo más relevante, que tiene que ver con el estudio de hoy, de todo lo que vimos en Éxodo 16, el verso 28. Como salieron a recoger maná ese día algunos,
¿verdad? Desobedeciendo el mandato de Dios, entonces Dios le dijo algo a Moisés, algo tocante y relevante. ¿Hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Le dice. Como quien dice, qué barbaridad, qué incrédulos que son, quiso decirle Dios. Todavía no creen, qué barbaridad. ¿Hasta cuándo ustedes van a observar mis mandamientos y mis leyes? ¿Qué quiso decirle Dios con eso a Moisés, al pueblo de Israel? ¿Por qué dices mis mandamientos y mis leyes si todavía no habían llegado al Sinaí, donde fueron promulgadas? ¿Por qué le dicen mandamientos y leyes si todavía no le ha dado las tablas de piedra ni ha hecho el pacto? ¿Verdad? Mire qué interesante esto. Bueno, esa expresión de mis mandamientos y mis leyes implicaba que el sábado era conocido por los israelitas, porque no lo hubiera dicho así. Si no hubieran existido leyes y mandamientos, Dios no lo hubiera mencionado. ¿Qué va a mencionar si no hay ley, no hay mandato? Pero había mandamiento del sábado, existía, pero no estaba en las tablas de piedra, pero era conocido. En este pasaje nosotros notamos que los judíos, los israelitas, no preguntaron ni cuestionaron sobre qué mandamiento. Entonces, el pueblo israelita no se extrañó, porque hubieran respondido, ¿cuál ley? ¿Acaso nosotros conocemos leyes? ¿Verdad que hubiera respondido eso el pueblo de Israel? Pero ¿cuál ley? Moisés, ¿cuál ley? Dice Jehová, ¿cuál ley? Si yo no conozco leyes, no nos ha dado ley. Pero mire, ellos no dijeron nada. ¿Qué mandamiento era ese? No preguntaron, ¿qué mandamiento es ese? Sábado. ¿Qué es sábado? ¿Por qué guardar un día? No preguntaron, porque era conocido. ¿Qué significa ese día? No dijeron, ya lo sabían. ¿Verdad, hermano, que es algo relevante? ¿Sí o no? Con eso se está demostrando que el sábado existía antes que fuera escrito en las tablas de piedra. La ley existía antes que fuera escrita en las tablas de piedra. El pacto existía incluso, que mañana lo vamos a ver, antes que se hiciera ese pacto con Moisés. Ya Dios había hecho pacto. Eso es el tema de mañana, sí, ¿verdad? Entonces, Éxodo 16, ¿qué demuestra? Sin duda que los israelitas guardaron el sábado, sin haber recibido la orden de Éxodo 20, que dice, acuérdate del sábado, sin haber visto eso, y sin duda ellos conocían ese mandato. Pero viene una pregunta. ¿Por qué fue necesario promulgar la ley de Dios, verdad, en el Sinaí por Moisés? Si ya se conocía. Si ya los israelitas conocían ese mandato del sábado, porque ni siquiera protestaron, ni siquiera argumentaron contrario a ello, ¿por qué? ¿Por qué fue necesario promulgarla si ya era conocido? La historia lo dice. Porque recordemos algo, hermano, dice la Biblia, la historia bíblica, que el pueblo de Israel tuvo de esclavo en Egipto, ¿verdad? Muchos sabemos eso, y tuvo más de 400 años, ¿verdad? En Egipto. Y ustedes saben que un esclavo no tiene voluntad propia, ¿verdad? No tiene decisión propia. Un esclavo no puede hacer lo que a él le place. Tiene que hacer lo que el amo le dice. Y si el amo le dice, si él quiere guardar un día, el amo le dice, no vas a guardar ningún día, entonces lo puede matar. Según ese tiempo las leyes lo podía matar. Las leyes sobre los esclavos que habían, de los paganos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba entonces? Estando Israel en esclavitud, conocían ellos la ley de Dios, porque le había sido transmitida de generación en generación anteriormente. Más adelante vamos a ver eso, porque vamos en la historia retrocediendo. Habían conocido, ¿verdad?, el mandato que Dios le había dado a Abraham, de las leyes, y a los antecesores de Abraham. Pero ellos no podían vivir, ¿verdad?, obedeciendo a Dios en la esclavitud. Ahí dice el escrito. Entonces ellos estaban mezclados con la idolatría, con el paganismo ahí. Había mucha superstición en el mismo pueblo de Dios. Y la creencia a los principios, a las leyes, cada día se fue nublando. Cada día se fue oscureciendo, hasta que siempre había un remanente. Siempre había alguien, pero la mayoría de
de la nación estaba contaminada por la corrupción idolátrica que estaban siendo influenciados por los egipcios. Pero había remanente. Estaba Aarón, Moisés, estaba Josué, estaba Caleb, familiares, era un remanente que había. Y otros, ¿verdad? Entonces los israelitas vivieron en idolatría y corrupción, se acostumbraron al modo de vivir siendo esclavos. Perdieron de vista las leyes, perdieron de vista el sábado. Entonces Dios tuvo que recordárselo ahora a través de tabla de piedra. Aquí está, mira, vamos a hacer un pacto porque ahora están libres. Ahora ya libres ustedes, cuando Dios les dio libertad, ahora sí ustedes pueden observar, ahora ustedes pueden obedecerme, no tienen obstáculos. Entonces dice ahí el escrito que en consecuencia perdieron mucho de su comprensión de la santidad, nada de santidad porque todo fue perversión, ya la pureza y los principios morales de Dios que estaban registrados en la ley, pero que lo tenían, digamos, en su mente, esos principios fueron desapareciendo. Su condición de esclavos los hizo que para ellos fuera difícil adorar a Dios. No hay. ¿Ves? Entonces ahí vinieron, ¿verdad?, los trabajos de la esclavitud que hicieron difícil la observancia del sábado. Pero la Biblia dice que Dios los sacó con ese propósito de Egipto, para que ellos guardaran sus leyes, guardaran sus mandamientos, incluso el sábado, en un estado de libertad. ¿A dónde lo dice eso? En el Salmo 105, 43 y 45. Miremos bien, qué interesante esto. Dice que Dios sacó a su pueblo. ¿De dónde lo sacó? De Egipto. ¿Cómo lo sacó? Con gozo. ¿Por qué gozo y júbilo? Porque eran esclavos. ¿Qué le parece a una persona estar preso 20, 30 años y cuando sale ese primer día, qué va a pasar con esa persona? ¿Ah? Sale con júbilo, sale con un gran gozo, ¿verdad? Así fue Israel. Dice que les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, pero lo que está subrayadito ahí, enmarcado, ¿para qué lo sacó Dios? Para que guardaran sus estatutos, cumplieran sus leyes, incluso ahí iba el sábado. Interesante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Israel guardó 2 sábados antes de llegar al Sinaí. Pero vamos a retrocediendo todavía en la historia. Todavía estando en esclavitud Israel, ya en los últimos días de su esclavitud, en el capítulo 3 de Éxodo y el capítulo 4 y 5, que llevan una secuencia cronológica, dice que en el capítulo 3 en Éxodo Dios llama a Moisés cuando Moisés estaba en Madián, cuando se le apareció una zarza y le dice: Moisés, se le aparece, quiero que te va a ir a hacer una obra muy especial, va a ir a sacarte al pueblo de Israel que está clamándome a mí, hoy les he escuchado su oración, los va a ir a libertar, vos vas a ser mi medio mediante el cual vos vas a libertarlos, pero tenés que ir primero donde ellos. Y tenés que concientizarlo y decirle que Dios nos va a sacar, que Dios los va a sacar, que yo los voy a sacar. Y tenés que ir donde el faraón, le dice. Y tenés que ir a decir al faraón que lo saque. Y Moisés cumplió eso. Leamos el verso 24, 27 en el capítulo 4. Conjunto con Aarón, ¿verdad? Ya sabemos que Moisés y Aarón eran los que se presentaron ahí al pueblo, ¿verdad? Y también al faraón. 4:27 era para la lectura. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. 4:28, que es lo que dice: entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras. Entonces dice, contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Sigamos el verso 29. Y fueron Moisés y Aarón, ya van al pueblo, primero van al pueblo y después van a ir donde el faraón. Y reunieron a todos los ancianos, los dirigentes de Israel, los reunieron. Llegaron a Israel, estaban trabajando, bueno, vamos a hacer un culto aquí, vamos a hacer una adoración, vamos a hablarle algo, un mensaje que Dios quiere dar, y es un mensaje grande.
que Dios los va a libertar, comienza a decirle. Y habló el versículo 30, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el 31 dice, y el pueblo que dice, cuando oyeron la encomienda que Dios les hacía, creyeron. Sí, creemos que Dios nos va a libertar. Cuando ellos comenzaron a explicarle. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que había visto su aflicción, ¿qué hicieron ahí? Se inclinaron y adoraron. Hasta los idolátricos ahí se inclinaron y adoraron. ¿Y qué significa eso que se hayan inclinado y adoraron? Que hicieron un culto especial. Hicieron. Quiere decir que dejaron de trabajar. Más adelante dice el relato, dejaron de trabajar. ¿Verdad? En el capítulo 5 habla cuando Dios le dice a Moisés, ¿verdad?, que se presente. Moisés va donde el faraón y Aarón, ahí dice, y se presentan ante él y le dice, que así dice Jehová, dice, el Dios de Israel, deja salir a mi pueblo, le llega donde el faraón, sácalo a mi pueblo, le dice, para que me celebre una fiesta en el desierto. El versículo 2, ¿qué dijo el faraón? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese Dios para que yo pueda oír su voz? Dice. Yo no lo voy a dejar ir, ¿quién es? Ni lo conozco. Versículo 3, ellos dijeron, el Dios de los hebreos, ese es el Dios, nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificio, adoraremos a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Pero viene el problema. Más bien le creó problema al pueblo de Israel la visita de Moisés, porque el faraón se les quejó a ellos, ¿verdad? Pero Moisés, y culpó a Moisés y a Aarón, le dice, por ustedes, ellos se me están levantando, ya no quieren trabajar un día, porque ellos habían tenido el culto, y ahí Moisés y Aarón le habían dicho que le hablaron de las leyes de Dios, de hecho que le hablaron del sábado, porque aquí hay una referencia, ¿verdad? Dice el verso 4, entonces el rey de Egipto, que era el faraón, les dijo a Moisés y a Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestra tarea. Dijo también faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Estudiábamos ayer la palabra cesar, ¿qué significa? Reposo, sábado. Tiene una terminología sabática. La palabra, aunque no diga sábado directamente, pero sí hay una terminología sabática. Y sobre todo, ¿por qué? Porque el contexto en que se da es en el contexto de la adoración, no solamente un simple descanso o ocupación. Es muy interesante esto. Si se escudriña este versículo, se entiende que lo que estaba tratando de decir el faraón ahí, que habían dejado de trabajar un día especial. Estos pasajes contienen lo que acabamos de leer, una terminología sabática, aunque el 7º día de la semana no se menciona específicamente, ¿verdad? Pero es implícito. El contexto inmediato decía o implicaba que ese descansar tenía un significado religioso. ¿Por qué tenía un significado religioso el descanso? Porque dijo, cuando llegaron, adoraron, dice a Dios. Significa que ese reposo no era un simple descanso para descansar de su energía, sino era un culto de adoración a Dios en ese día especial. Recordemos algo lo de ayer. La palabra sábado en hebreo significa, ahí está, Shabbat, cesación, cesar de una actividad, y en griego significa lo mismo. Entonces, damos por hecho de que los israelitas es posible, es probable, según el contexto que estudiamos estos versículos, que también hayan observado un sábado, por lo menos en Egipto, ¿verdad? No sabemos, por lo menos. Vamos retrocediendo a la historia, avanzando retrospectivamente, ¿verdad?, hasta llegar a la creación. Y vamos al tiempo de Abraham, en Génesis 26:5. Más o menos, ¿cuánto tiempo hay entre Abraham y Moisés? Aproximadamente unos 500 años, 400 y pico. Vamos retrocediendo atrás, porque recordemos que de Abraham vino Israel, ¿sí o no? Porque Abraham era el papá de Isaac, Isaac era el papá de Jacob, y Jacob era Israel, porque le fue cambiado el nombre, y los hijos de Jacob eran las tribus de Israel, los descendientes, ¿verdad? Entonces viene de Abraham.
Dice el verso 5 del capítulo 26, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. 500 años antes del Sinaí, más o menos. No estoy hablando de una cronología exacta, pero por ahí 5 siglos. Pueden andar los 400 y pico, pero este no es un estudio cronológico. Entonces dice que 500, vamos retrocediendo, más o menos 5 siglos antes de que fuera promulgado en el Sinaí la ley de Dios, Abraham la estaba guardando. De hecho, se da por establecido que si Adán guardaba la ley de Dios, tendría que haber guardado el sábado, porque el sábado es parte de la ley de Dios, ¿sí o no? ¿Cuáles leyes? ¿Cómo sabemos que guardó los mandamientos y entre ellos el sábado? Bueno, hay dos comparaciones. Miramos en Éxodo 16, 28, cuando salieron a recoger el maná en el sábado, ¿qué les dijo Dios? Un regaño, un cuestionamiento. ¿Y hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Les dice. Se parece mucho, hay un parecido, hay una similitud parece, ¿verdad? En cuanto al significado. Cuando Dios le dijo que Abraham guardó sus mandamientos y sus leyes. Quiere decir que el pueblo de Israel guardó las mismas leyes que Abraham había guardado. Y se da por entendido que Abraham implícitamente lo dice, y debe de ser así, con seguridad, que Abraham guardó el sábado. Porque si guardó la ley, guardó los mandamientos, Abraham guardó el sábado. Aunque no diga, guardó el séptimo día explícitamente. No se necesita de que sea un escrito explícito. Ahí está implícito. Ahí se debe de entender que si se guarda la ley, se tiene que guardar el sábado. Si se guardan los mandamientos de Dios, se tiene que guardar el sábado, porque el sábado forma parte de la ley. Decíamos ayer, es más, el centro de la ley, el corazón de la ley de Dios. Aunque Abraham no tenía una ley escrita. ¿Por qué? Porque la ley fue escrita 500 años después de Abraham. No la tenía escrita en tabla, no la conocía escrita en tabla. Pero Abraham la obedecía. ¿Por qué? Porque la ley en Abraham estaba escrita en su mente, en su corazón. Conocía la ley, porque aquí con este texto de Romanos es bien claro. Es una cita que no da, que es muy contundente. Romanos 2.14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿verdad?, hacen por naturaleza lo que no tienen ley, los gentiles no tienen ley o no conocen, digamos, la ley escrita, la palabra de Dios, ¿verdad?, la ley escrita. Por cuanto los gentiles que no tienen ley escrita, hacen por naturaleza lo que es de ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15, mostrando la obra de la ley, aquí viene, escrita en sus corazones. A ver, les voy a hacer una pregunta. Una persona que no sabe nada de Dios, que nunca ha leído la Biblia, solo me ha medio oído. Cuando esa persona roba, ¿sabe que robó? Cuando esa persona viola, ¿sabe que violó? ¿Verdad que sí? Sabe que violó, pero no se arrepiente. ¿Por qué sabe que es malo? Y le viene un problema en la conciencia, porque la ley está escrita en su conciencia. Ahí es. La ley está escrita en su conciencia, no está escrita en su Biblia porque no la conoce, pero en su conciencia sabe lo que es bueno y lo que es malo. De igual manera Abraham no tenía la ley en las tablas de piedra, pero sí tenía la ley escrita en su mente. Entonces quiere decir que Abraham conocía la ley, pero estaba escrita en su mente. Este texto romano es contundente, hermano. Vamos a los días de Adán, pues, a la creación, que ayer lo estudiamos. En el capítulo 6 del libro de Oseas, ahí este profeta, Oseas, fue el último profeta del reino del norte, de las 10 tribus del norte, el último. Y a este profeta Dios le encomendó una misión muy especial, porque es más, era el último y ya estaba en la mira
el pueblo de Israel de Dios ya se le iba a terminar su tiempo. Ya no los aguantaba con la corrupción idolátrica que tenían. Entonces Dios le envía al profeta el mensaje para que ellos, ¿verdad?, busquen al Señor y no vayan a perecer. Y ahí van al cautiverio asirio, que le llaman, que el cual ocurrió, pues. Y dice el verso 7, porque no quiero tener tanta lectura, mas ellos, hablando del relato, usted lee, el que tenga Biblia y puede anotar, puede leer un poquito antes, mas ellos, ¿a quién se refiere ellos? A Israel. Mas ellos, o sea, más los israelitas, como Adán, ¿cuál dice? Como Adán traspasaron el pacto. Quiere decir que lo que está comparando la actitud de Israel con la actitud de Adán cuando pecó. Entonces dice, mas ellos, como Adán, traspasaron el pacto. Quiere decir que Adán conocía un pacto. Porque aquí está diciendo, mas ellos como Adán traspasaron el pacto. Quiere decir que Adán conocía el pacto. Así en el estudio de mañana. Ahí prevaricaron contra mí. ¿Qué quiere decir prevaricar? Ahí pecaron contra mí. Ahí transgredieron la ley. Está diciendo Dios. ¿Por qué? La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, dice, todo aquel que comete pecado, infringe la ley. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues el pecado, está la definición de pecado, es transgresión o infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Transgredir la ley. ¿Qué es pecado? Infringir la ley. Eso es pecado. Entonces, cuando Adán y Eva fueron creados, tenían el conocimiento de la ley. Claro, estaba impresa en sus corazones y entendían lo que exigía de ellos. Lo entendían ellos. Porque el apóstol Pablo, miremos el escrito en Romanos. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa pecado. ¿Qué quiere decir donde no hay ley no se inculpa pecado? Donde no hay ley no hay pecado. ¿Qué quiere decir con todo esto? Un versículo más para dar una explicación. Porque la ley obra ira o produce ira. Porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Qué quiere decir todo esto, hermano? Quiere decir lo siguiente. Dimos la definición de pecado. Pecado, ¿qué cosa es? Violar la ley, ¿verdad? Entonces quiere decir, hermano, para que entendamos, que para que exista pecado, tiene que haber una violación de la ley. Quiere decir que antes que exista el pecado, tiene que existir la ley, para que sea violada, ¿sí o no? Entonces quiere decir que si Adán pecó, porque así dice la Biblia, entonces Adán violó, ¿qué? La ley. ¿Sí o no? Sencillamente el razonamiento. Adán violó la ley, prevaricó, dice, como Israel. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Entonces, sin ley no hay pecado. Entonces, como hay ley, y el que lo transgrede, comete pecado. Quiere decir que la ley existe. Entonces, Adán conoció la ley. Y Adán vimos ayer que guardó el sábado. Lo estudiamos ayer, ¿verdad? Pero podemos verlo mejor para que entendamos un poquito con este cuadro genealógico, ¿verdad? En el capítulo 5 del libro de Génesis, ahí habla de la genealogía, de la descendencia de Adán, de los 10 patriarcas antediluvianos. Ahí tenemos el nombre de los 10 patriarcas, desde Adán, después siguió su hijo Set, después vino Enoc, Cainán, Madalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, y hasta llegar a Noé, los 10. Después de Noé vino el diluvio, vino la destrucción, ¿verdad? Entonces miremos, Adán vivió 930 años. Y si hacemos un recuento cronológico, un cálculo, que eso no lo vamos a hacer aquí, Adán conoció casi a todos estos que están descritos en la lámina. Hasta el octavo, hasta Matusalén lo conoció. Hagámonos esta pregunta. Si Adán conoció a toda esa descendencia, hijo, nieto, como se le llame ahora, bisnieto, etcétera, ¿verdad? En sucesión, si los conoció a toditos, y Adán conoció la ley, ¿sí? Porque la conocía, la tenía en su mente. ¿Qué hizo Adán con todos ellos? Les enseñó la ley.
Adán conoció el sábado, quiere decir que todos ellos conocieron el sábado. Quiere decir que todos los que aparecen ahí en la lámina guardaron el sábado. Utilicemos, hermanos, el razonamiento bíblico. No hagamos caso de lo que nos digan otras personas, que otro pastor o otra persona que nos digan que el sábado no es el día del Señor. Se está demostrando aquí bíblicamente. Se está dando una demostración y es la Biblia primero, hermano. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, no mandato de hombre. Entonces, ¿Noé conocía la ley de Dios? Sí. ¿Noé conocía el sábado? Sí. Pero después vino el diluvio. ¿Y qué pasó con el diluvio? Murieron toda la humanidad, solo quedaron 8, ¿verdad? Fueron la familia de Noé, quedaron los 3 hijos. Y de esos hijos, de uno de ellos vino la descendencia. Ahí vamos a ver, después del diluvio ahora. ¿Quién fue el hijo que viene de la descendencia hasta llegar a Abraham? Fue Sem. Hasta llegar a Abraham. Quiere decir que Sem educó a este otro señor y así fueron educándolos. Conocían la ley de Dios, conocían el sábado, conocían hasta llegar a Abraham. Por eso dice que Abraham guardó la ley, es porque la conoció de Sem. Abraham guardó la ley porque la conoció de Sem. Y Sem la conoció de Noé. Y Noé la conoció de Adán. ¿Me están entendiendo? ¿Se entiende, hermano? Repito. ¿Por qué decía el versículo 26:5 de Génesis que Abraham conocía la ley? Sencillamente, porque Sem le había enseñado a toda la descendencia hasta llegar a Abraham la ley de Dios y conocían el sábado. Y si nos retrocedemos un poquito, ¿de quién recibió Sem esa enseñanza? De su padre. ¿Quién era su padre? Noé. Y ahora Noé, ¿de quién recibió esa enseñanza? De su padre Lamec, de su abuelo Matusalén, de Enoc, y todos ellos vinieron desde Adán. ¿Me están entendiendo, hermano? Entonces, todas estas generaciones que aparecen en la Biblia, porque aparecen en la Biblia, les quiero decir para que estudien en el capítulo 10 del libro de Génesis, ahí aparece la descendencia de Sem hasta llegar a Abraham, y en el capítulo 5 del libro de Génesis aparece la descendencia de Adán hasta Noé, ¿verdad? Para que lo estudien y lo lean en su casa. Aquí aparece ya más en el cuadro, nada más que ahí está en inglés. Ahí están, quiere decir que hay 10 hasta Noé y hay 20 hasta Abraham. Entre Adán y Abraham, 20 generaciones. Y esas 20 generaciones hasta Abraham conocieron el sábado. Después Abraham se lo transmitió a Isaac, su hijo. Después Isaac se lo transmitió a Jacob. Y después Jacob a los 10 hijos de Jacob. Y después vinieron toda la descendencia de los hijos de Jacob a Leví, donde venían Moisés y Aarón, y así sucesivamente a todas las tribus. Mire qué interesante, hermano. Bueno, ya dejamos el relato bíblico. Ahora vamos a tiempos modernos. Tiempos que tienen que ver con la era de la Reforma, ya la última Reforma, ¿verdad? Porque la parte inicial de la Reforma fue como en los siglos 13, 14, 15, 16, todo eso, pero la última parte de la Reforma fue como en los siglos 17 y 18. Había un señor reformador que se llamó teólogo Adam Clarke. Él vivió, dice, en el año entre 1760 y 1762. Él era inglés. Y dice que este fue un teólogo metodista. Yo les voy a explicar esto. Y era un erudito, un hombre que sabía mucho la Biblia, muy consagrado, bíblico. Pues este señor, que ya murió hace mucho tiempo, hoy en día, la inmensa mayoría de los mundos evangélicos, teólogos, ¿verdad? Y hasta adventistas toman algunos escritos de él, porque él fue un comentarista de la Biblia, profético y bíblico. Era un hombre muy consagrado, era un hombre que Dios le dio mucho talento, y él tiene escrito, hay comentarios de la Biblia de él, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y este señor, que era de la religión metodista, ni siquiera era adventista para decir que el sábado viene los adventistas. El sábado no vienen los adventistas. Los adventistas rescataron el sábado, que ese es el tema que vamos a ver un día antes de terminar. Pues este señor, Adam Clarke, este señor, dio una declaración cuando dijo que Job conocía la ley de Dios. Job.
Ahí está el escrito. Y dijo él en el párrafo final aquí, porque él dice que Job conoció Job 8.4. No sé si vale la pena buscar Job 8.4, voy a buscarlo en la escritura, ¿verdad? En el capítulo 8 de Job, miremos lo que dice ahí él. Dice lo siguiente, ¿verdad? Si tus hijos pecaren contra él, él los echó en lugar de su pecado. Ahí está mencionando la palabra pecado, y si menciona la palabra pecado, quiere decir que había un conocimiento de la ley. Job conocía la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Qué interesante esto. Esto es muy raro, suena. Y dijo este señor, ¿verdad? Un erudito, un hombre que sabía mucho, que de manera que aunque no hay una expresión escrita de los mandamientos de Dios antes del Sinaí, ve lo que hemos estado estudiando hoy, una cosa es clara, es cierta, dice, los hombres antiguos, que ya lo vimos ahorita, conocían la ley de Dios, lo demostramos bíblicamente, sí. Los hombres antiguos antes del Sinaí conocían la ley de Dios, sí. Ahora bien, si conocían la ley de Dios, dice él, un bonito razonamiento, ¿no significa eso que conocían el día que fue declarado santo, el sábado? Es decir, apartado para el servicio de Dios. Mire qué interesante este teólogo moderno. Ahí no está diciendo que el sábado es de los adventistas, lo inventaron. Ni siquiera existía la iglesia adventista cuando escribió Adán Clark. No existía. Y Clark está hablando del sábado antes de los adventistas. Porque los adventistas existieron después de 1844. Y si retrocedemos, Adán Clark vivió en 1760, 1762. Como 80 años antes. Está diciendo que el sábado, un personaje, un erudito que no era adventista, está diciendo que el sábado era verdad. Y la iglesia que él profesaba no guardaba el sábado, guardaban el domingo los metodistas. Ahí estuvo la profeta Elena White, guardaban el domingo. Y él está diciendo que el sábado era verdadero. Qué interesante esto. Pero hay otro. Bueno, el protestantismo histórico dice, ¿verdad? Histórico, que fueron los reformadores. Ahora los protestantes ya no defienden la ley de Dios, ya no defienden los mandamientos de Dios porque dice que fueron abolidos, pero los protestantes antiguos sí la defendían como ese señor. Y ellos entraron, ¿verdad? Ahorita en la nueva era, los cristianos, en el famoso antinomianismo. ¿Qué quiere decir antinomianismo? Que es contrario a la ley, no guardar la ley. ¿Verdad que ese es el tono que se oye en todas las iglesias? No guardar la ley porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Eso se llama antinomianismo, que es contrario al legalismo, es opuesto. Pero sabemos que hoy el protestantismo, el mundo evangélico, ha sido invadido por el antinomianismo. O sea, cuando ellos dicen de que a la ley no hay que guardarla. Y condenan o tratan como hereje al que guarde la ley. A los adventistas nos tienen como hereje porque guardamos la ley. Oh, están malditos, dice, porque guardan la ley de Dios, están bajo la ley. Todo el que está bajo la ley es maldito. Pero ya para casi finalizando, otro señor que vivió un poquito después, ¿verdad? Este señor fue de la iglesia anglicana, era irlandés, comentarista bíblico igual que Alan Clark, muchas prédicas, tiene sermones, muchos evangélicos ocupan sus sermones de él, su teología de él la ocupan, pero la parte buena, ¿verdad? Pero ellos han metido parte mala también, el mundo evangélico. Entonces este señor dijo algo referente al sábado, ahí está el escrito. Estas palabras fueron de él. Algunos concluyen del silencio en relación con su observancia por los patriarcas, que ya lo vimos, los patriarcas, ¿verdad? Noé, todo lo de la generación que miramos ahí, antediluviana y la después postdiluviana, que en realidad no se había dado ninguna ordenanza sabática antes de la ley sinaítica, y que Génesis 2.3, la creación que vimos ayer, no es histórico, sino anticipatorio. Pero este versículo, Génesis 2.3, ¿verdad? Es parte de la historia de la creación. Génesis 2.3 dice que Dios reposó, santificó el sábado, ¿verdad? La historia de los patriarcas durante 2500 años
comprimida en el pequeño compás del Génesis, necesariamente omite muchos detalles que da por sobreentendido, como la observancia del sábado. Miren, hablando personas que no son adventistas de la era moderna. Concluimos. La Biblia no nos proporciona suficiente evidencia para demostrar que el sábado no fue un mandamiento dado solamente a los judíos. Ya lo vimos hoy, lo vimos ayer. Tampoco para decir que la ordenanza de guardarlo fue después de la promulgación de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Los términos hebreos y las evidencias bíblicas expuestas demuestran que el sábado fue guardado ante el Sinaí. Ya lo vimos. Terminando. Un llamado a cada uno de nosotros nos hace Dios por medio de estas palabras. Nos dice Dios que reflexionemos. Los que creíamos lo contrario de lo que estudiamos hoy. La Biblia dice en 1 de Juan 2:3, son versículos muy clásicos, 2, 3 y 4. Dice la Biblia, ahí pueden buscarlo en su Biblia. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Dios. ¿Cuándo le conocemos? Dice el versículo. Si guardamos. Quiere decir que el que no guarda los mandamientos no le conoce a Dios. ¿Verdad? Pero dice el versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿cómo es? Es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está tratando de decir este versículo? ¿Qué motivación nos está tratando de dar esta noche estos versículos, hermanos? Nos está diciendo que si guardamos los mandamientos de Dios, dice, le conocemos a Él. Si no lo guardamos, no le conocemos. Y ahí va el cuarto mandamiento, porque es parte de la ley. Quiere decir que el que no guarda el sábado, así claramente, no conoce a Dios. Porque es parte de la ley. ¿Sí o no? Y esa persona que no guarda el sábado y dice él que él es verdadero, ¿cómo es esa persona? Mentiroso y la verdad no está en él. No estoy, ¿verdad?, diciendo esto para ofender a nadie, lo dice la palabra de Dios, ni dirigido a nadie. Lo está diciendo la palabra de Dios, hermano. ¿Verdad? Y Jesús dijo claramente sus palabras. San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quiere decir que los mandamientos son amor? Claro que sí. Entonces, hermano, hay que obedecer a los hombres o a Dios. ¿A quién es menester obedecer? Dice Pedro. A Dios, por encima de lo que digan los hombres. Yo creo que hoy, hermano, hemos dado los hechos demostrativos de que el sábado fue válido antes del Sinaí. Ojalá Dios quiera que esto, ¿verdad?, apreciadas visitas, les quede grabado en su mente, puedan meditar en ello. Recordemos este versículo bíblico que se encuentra en Mateo 7:21 y dice, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, hermano. ¿Quién va a entrar al reino de los cielos? Los que guarden los mandamientos de Dios. Pero hay unos que no guardan los mandamientos de Dios y le dicen Señor, Señor. ¿Qué quiere decir? Que hacen culto de oración, van a iglesia, están ahí en el ambiente de iglesia, en el ambiente religioso, en profesión religiosa, pero no van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque obedecieron a los hombres y no obedecieron a Dios, como dice su palabra. Así que mis hermanos, ojalá que esto nos sirva para que hagamos decisiones verdaderas, para que hagamos la decisión que Dios quiere que hagamos, no la que los hombres quieren que hagamos. Así que ojalá pues los invito para el día de mañana, para que sigamos en el tercer tema. Cada día esto se va tornando más interesante, ¿verdad? Cada día vamos aprendiendo más y más y más acerca, ¿verdad?, en este contexto del sábado. Así que tengamos una feliz noche y los invito, ¿verdad?, para el día de mañana. Vamos a orar para terminar, ¿verdad? Los que podamos arrodillarnos, arrodillémonos. Los que no, pues háganlo como ustedes puedan. Querido y amante Padre Celestial,
Muchísimas gracias porque nos has refrigerado la mente con estas verdades que son para eternidad. Permite que podamos amar la palabra de Dios, que podamos desear las cosas espirituales. Ayúdales aquí a cada hermano, visita que vino hoy, que oyó por primera vez este mensaje, para que puedan reflexionar, puedan meditar y puedan encontrar el camino de la salvación, haciendo la decisión correcta, siguiéndote, guardando tu mandamiento. Acompaña hoy a cada uno de todos los que estamos aquí a sus lugares, a los hermanos visita y a todos, y que el Santo Espíritu de Dios vaya con ellos. También te pedimos una bendición especial por este lugar, esta casa de adoración. En Cristo Jesús te rogamos esto. Amén. Feliz noche, pues, invitados siempre para mañana y podemos ir. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las sagradas escrituras y los testimonios del espíritu de profecía a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.